pregunto, pastor, si yo soy un líder, y yo sé que, voy a dar el ejemplo donde mis padres evangelizan y pastorean. Ellos pastorean en una comunidad en donde las familias, hay familias que están muy acostumbradas al alcoholismo, al consumo de drogas. ¿Qué sucedería si un líder, si la posición de pastorado comienza a consumir alcohol en ese contexto, en esa comunidad? Hay un principio muy importante que Pablo lo pone en mesa. Romanos capítulo 14 es una aclaración general, no solamente para el consumo de bebidas, sino para las comidas, sino para los días y tantas cosas que hoy en día discutimos. Y el principio es que Pablo dice que por motivos de conciencia evitemos hacer cosas que van a hacer tropezar a nuestros hermanos. Aclaro, la conciencia que Pablo habla no es la nuestra, no es dice por motivo de tu conciencia, no, por motivo de la conciencia de las personas, porque para mí no puede ser malo quizás tomarme una copa de vino, por poner un ejemplo. Puede ser que eso no sea malo, ¿no? Pero para otra persona sí lo es. Entonces, ¿qué significa? Lo que significa es que por la conciencia de esa persona yo voy a evitar hacer acciones, en este caso poniendo el ejemplo que nos pone usted, voy a hacer el intento de no provocar y no dar una manera de que las personas puedan pecar por mis acciones. Fíjese, pastor, que con eso que dice, que alguien pone en el comentario, dice HA, por ejemplo en Chile, Yaniela, por ejemplo en Chile dice, beben vino en las comidas y eso varía en el tipo de vino y el porcentaje de alcohol. Que eso Claro, es lo que está claro. explicando. Y yo quiero también, porque quiero agregar algunas de las razones, que una era cultural, pero quiero agregar algunas de las razones por las cuales yo aconsejaría que una persona no tome licor. Pero antes de eso, yo quiero dar por lo menos 3 razones fundamentales por las que la Biblia prohíbe la embriaguez. Número 1, afecta la salud física. Todos sabemos que el alcohol en un consumo sin moderación va a provocar efectos en la salud. Hasta en la etiqueta lo dice. Por supuesto. Entonces los efectos dañinos en la salud son fuertes. También hay daños espirituales. Claro, una persona, y los proverbios 23 sobre todo, habla de que la persona pierde los estribos. Si nosotros leemos todo ese proverbio, vamos a encontrar que una persona alcohólica sale de sus casillas, de lo normal. Y otro problema es la vida social, que es la parte cultural. Una persona que toma alcohol no es bien vista en la sociedad porque es una adicción y es una conducta no correcta ante Dios y ante la sociedad, por supuesto. Ahora, ¿cuáles son esas 2 razones por las cuales yo recomiendo a una persona no ingerir vino ni ninguna sustancia que tenga alcohol? Si tuviste un problema en el pasado de adicción, imagínate, tú vienes a Cristo y de repente fuiste un alcohólico. Correcto. Y esa es una línea muy peligrosa porque si tú pasaste por esa etapa y vienes a Cristo y pruebas el alcohol, estás muy propenso a que puedas caer. Por esa razón deberías evitar si fuiste una persona alcohólica. El segundo punto era lo que hablábamos de una manera superficial y es el aspecto de la conciencia. Y quiero leer un versículo en Romanos 14, 21. Dice Pablo, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. El trabajo de nosotros como cristianos maduros es fortalecer a los hermanos, especialmente a los débiles de la fe. Por eso, si yo me siento con alguien que es malo comer carne, entonces yo tengo que luchar delante de él, no comer carne. Igualmente pasa con el vino. Si esa persona, para él, es pecado consumir vino, entonces yo no voy a estar cerca de él tomándome una copa de vino. Y solo es poniendo un ejemplo, porque no quiero que las personas puedan interpretar como el tema pasado. Dice, pastor, ¿cuántos tatuajes tiene? Porque no acostumbro, no es una práctica, pero hablo del tema porque hablan del aspecto bíblico. Una cosa es hablar lo que la Biblia dice y otra cosa es el criterio personal. Y eso es importante tenerlo presente cuando tocamos estos temas. Excelente. Y hay una persona que nos escribió al WhatsApp y nos dice, Francisco, hola, buenos días. En definitiva es malo, perjudicial, es adictivo, destructivo. Y muchas veces nosotros nos escudamos poniendo ejemplos en donde personas en la Biblia consumieron vino,
pero creo que el Espíritu Santo nos da la inteligencia y la guía para no hacer lo malo delante de la presencia de Dios. Si hablamos de embriaguez, por supuesto, la embriaguez, sus consecuencias son negativas, pero es bueno diferenciar entre ingesta y embriaguez, porque la Biblia no condena la ingesta. Si alguien toma, por ejemplo, una copa de vino para digerir una carne, una comida. Así como en Chile, que dice la hermana. Correcto, y lo hace con esa intención. No hay intenciones de embriagarse. Una copa de vino, si su alcohol no es alto, entonces no va a producir que te embriagues. Si lo haces con esa intención. Ahora, si tuviste, y repito este punto, si tuviste un pasado alcohólico, no hagas eso, porque eso sería un problema. Pero si hablamos de embriaguez, el punto aquí es importante. Embriaguez es pecado aquí donde sea, porque es un principio que predomina. Ingesta no es pecado, pero si vas a ingerir vino, debes de tener la madurez necesaria. Y primero, que no tengas un reproche en tu conciencia, porque eso es importante. Si tú tomas una copa de vino teniendo una acusación dentro de tu conciencia, no lo hagas porque se va a convertir en pecado. Si yo como pastor llego a un bar, que lo que normalmente, popularmente así le llamamos, y una persona me ve allí, ¿qué puedo transmitirle a esa persona? Imagínate que yo... supongamos que esté allí tomando una cerveza, aunque para mí dijera no es pecado, porque no me va a embriagar, pero ¿qué puedo enseñar y transmitir? Por todas estas cuestiones culturales, por la cuestión de salud, por la cuestión de testimonio, por la cuestión de conciencia, lo más recomendable es no consumir bebidas alcohólicas. Y si alguien dice, yo tengo la costumbre de tomarme una copita de vino después de cada comida, pues por eso no te vas a condenar. Pero si tú tomas adicción y no solamente te bebes unas copitas, sino que te embriagas, entonces estás en un pecado, porque la embriaguez sí es pecado. Hay muchos aspectos, pero entre ellos yo resalto el punto de la cultura, el aspecto de la conciencia, que son muy importantes al momento de hacer cualquier acción, no solamente las bebidas, cualquier acción. Por aquí hay unas preguntas y le consultan, yo quisiera preguntar al pastor si él alguna vez ha tomado licor o vino. Excelente. A lo mejor de su vida pasada, pastor, sí, le quieren... en el pasado sí, fíjense que sí, tomé cerveza, tomé diferentes licores. Soy cristiano, recuerdo que hace poquito fue la primera vez después de que soy cristiano, tomar y probar una copa de vino. ¿Por qué se dio la oportunidad? Se dio porque en el lugar no había otro tipo de bebida y la comida lo ameritaba. La bebida era muy suave y me aseguré que el toque del alcohol fuera suave y normal. Pero no es costumbre, yo quiero decirlo, no es una costumbre. Yo no compro vino para estar tomando porque no es parte de mi cultura. Y algo más, recuerdo que ese día, porque no hallaba qué pedir, me dice el compañero que está ahí, pero puedes probar mi bebida. ¿Y qué es? Es cerveza. Entonces yo lo probé, pero no pasó. Y eso me alegró porque antes yo lo tomaba normal. Y al no pasarlo, significa que mi cuerpo y mi conciencia lo rechaza. Entonces, si es así, excelente, ¿verdad? Y aconsejaría a todas las personas que se dejen guiar por esa formación y esa conciencia que tienen. El tema de las bebidas para la cultura judía no era algo sorprendente. Sí. Lo que pasa es que nosotros culturalmente sí nos sorprendemos porque todo está relacionado con personas que están en otro mundo. Que lo han llevado al exceso. Que lo han llevado al exceso. Sí, pero por ejemplo, en Argentina no es lo más con las carnes. Entonces las bebidas culturalmente judía, el vino es parte de sus celebraciones. No podemos quitar esa verdad. Sin embargo, el punto siempre que apelamos y tratamos de afirmar es no a la borrachera. Y quiero leer un pasaje bíblico para cerrar esta parte, y es Proverbios 23, Proverbios 23, 29. Y lo quiero leer porque está tan relacionado con esas personas que toman alcohol y lo llevan al extremo de embriagarse. Y dice el proverbista, ¿de quién son los ayes? ¿De quién las tristezas? ¿De quién las contiendas? ¿De quién las quejas? ¿De quién las heridas sin causa? ¿De quién los ojos enrojecidos?
de los que se demoran mucho con el vino, de los que van en busca de vino mezclados. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece en la copa. Entra suavemente, pero el final como serpiente muerde. Wow. Y como víbora pica. Tus ojos verán cosas extrañas y tu corazón proferirá perversidades y serás como el que se acuesta en medio del mar o como el que se acuesta en lo alto de un mastil. Y dirás, me hirieron, pero no me dolió, me golpearon, pero no lo sentí. Cuando despierte, volverás a buscar más. Ese es un problema serio. Por eso, embriagarse es un pecado y en el mejor de los casos, evita consumir bebidas alcohólicas por todos los aspectos que hemos abordado. No es tan fácil porque a veces los puntos interpretativos chocan con mi formación. Personalmente, yo no le aconsejo a nadie toma vino Sí, o prueba una copa, no lo hago. Pero cuando toca responder según los principios bíblicos, tenemos que ser honestos en la interpretación. Excelente, no, excelente. Estamos pastor, O sea la que verdad Pastor Lester aconsejaría no consumir. Totalmente. No consumas vino. Esa sería mi apreciación.